Teorema de Norton. Como en el caso del teorema de Thevenin, cuando en un circuito hay una resistencia entre dos terminales que puede variar, puede tomar distintos valores, es conveniente encontrar un circuito equivalente más reducido que el circuito original para analizar qué ocurre con esa resistencia de una manera más cómoda. La resistencia RL es la que consideramos variable conectada a los terminales A y B, y de aquí para acá está el resto del circuito. El circuito equivalente, naturalmente, se refiere al circuito que hay de los terminales hacia la izquierda en este caso, al circuito restante, excepto la resistencia que cambia de valor. En este caso, el circuito equivalente va a consistir en una fuente de intensidad conectada a una resistencia en paralelo. La fuente de intensidad con una intensidad I sub n y la resistencia en paralelo R sub n. Este circuito es el que se conecta a la resistencia variable, y cuando cambia de valor la resistencia variable, el análisis de este circuito es mucho más sencillo que el de todo el circuito original. El teorema de Norton dice que la intensidad de la fuente I sub n del circuito equivalente es igual a la intensidad de cortocircuito del circuito original cuando entre A y B establecemos una conexión sin resistencia, con resistencia cero o de cortocircuito. O sea que I sub n es igual a la intensidad de cortocircuito, que llamamos así, y esto se debe, esta de cortocircuito, al caso en el que entre A y B unimos directamente los dos puntos con una resistencia R igual 0. Vamos a llamarla R sub L, que es la resistencia que hay en terminales, entre los terminales A y B. O sea que analizando el circuito con una R sub L igual a 0, la intensidad que pasa por esa conexión entre A y B y de cortocircuito es precisamente el valor de la intensidad de la fuente que hemos de colocar en el circuito equivalente. Y la resistencia R sub n, del circuito de Norton es igual a la diferencia de potencial V sub A menos V sub B que se obtiene en el circuito original cuando abrimos el circuito entre A y B, o sea, cuando entre A y B no hay resistencia alguna, o sea que estamos abriendo el circuito en estos dos puntos. Esa diferencia de potencial dividida por la intensidad I sub n es precisamente la resistencia R sub n. Entonces, esto se obtiene cuando hacemos que R sub L sea igual a infinito o en circuito abierto. Como en el caso del teorema de Thevenin, pues hay que analizar el circuito que nos propongan para estas dos resistencias, que son R sub L cuando estamos cortocircuitando los puntos A y B, que en el caso que hicimos en el teorema de Thevenin resolvimos en segundo lugar.
Aquí hay que hacer de otra manera, hay que resolver en primer lugar el circuito cortocircuitando A con B y obteniendo la intensidad de cortocircuito que circula por esa rama, para después pasar a calcular el circuito abriendo entre A y B dicho circuito de manera que la resistencia R sub L se pueda considerar infinita, y la diferencia de potencial que obtenemos entre A y B dividida por la I sub n anterior me da la resistencia R sub n. Si utilizamos el mismo ejemplo que anteriormente con el teorema de Thevenin, los resultados ya los conocemos, porque el análisis de este circuito cuando cortocircuitamos A con B ya lo hicimos y obtuvimos una intensidad de cortocircuito de 21 partido por 4 amperios. Decíamos que la resistencia variable la colocábamos entre A y B y la dábamos a valor de 3 ohmios y nos pedían la intensidad que circulaba por dicha resistencia utilizando el teorema de Thevenin. Si utilizamos el teorema de Norton y calculamos el circuito equivalente, veremos que se obtiene naturalmente la misma intensidad. Bien, si partimos del mismo ejemplo, obtuvimos que la intensidad de cortocircuito era de 21 partido por 4 amperios. Luego entonces la intensidad de la fuente en paralelo con R sub n es precisamente la intensidad de cortocircuito. ¿Por qué tiene que ser esta intensidad la misma que esta? Pues porque por R sub n, que está en paralelo, y aquí estamos ya analizando el circuito equivalente, podemos analizar este para obtener la intensidad de cortocircuito y luego pasar a este para tratar de obtener los valores de I sub n y R sub n, indistintamente, puesto que son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que los efectos sobre el tramo AB son exactamente los mismos, tanto en este circuito como en el equivalente, o sobre la rama AB. Bueno, en este caso, en la rama AB hemos obtenido una intensidad de cortocircuito de 21 partido por 4 amperios. Entonces decimos, la intensidad de la fuente I sub n tiene que ser la misma que la de cortocircuito que circula por aquí. ¿Por qué? Pues porque por R sub n no puede circular intensidad alguna, puesto que A y B están conectados directamente y están, en este caso, cortocircuitados y por lo tanto al mismo potencial. Si están al mismo potencial, este nudo y este nudo están al mismo potencial, luego por R sub n no puede pasar intensidad alguna. Luego, si no puede pasar intensidad alguna, la intensidad de cortocircuito tiene que venir justamente de la intensidad de la fuente. O sea que la intensidad en este circuito se mueve por la parte exterior. Por R sub n no circula intensidad alguna. Luego entonces de aquí deducimos que I sub n la intensidad del circuito de Norton es igual a la I de cortocircuito, que es igual a 21 partido por 4 amperios, para el caso que propusimos, con RL igual a 0. Ya conocemos la intensidad de la fuente. Ahora vamos a ver cuánto vale la resistencia en paralelo, que es la otra parte del circuito que tenemos que conocer. Y decíamos que para conocer la resistencia en paralelo lo que teníamos que hacer era calcular la diferencia de potencial entre A y B a circuito abierto entre esos dos puntos, que es lo que hicimos aquí. Y aquí calculábamos que la tensión entre A y B, V sub A menos V sub E, era 21 voltios. Luego entonces
Si 21 voltios es la diferencia potencial entre los extremos, ¿cuánto tiene que valer R sub n si la intensidad que circula por este circuito ya sabemos que es 21 partido por 4 amperios? Porque como está abierto aquí, la fuente lo único que puede hacer es mover la intensidad en la malla que constituye la resistencia R sub n y la fuente de intensidad. Luego entonces, si V sub A menos V sub E son 21 voltios y la intensidad que la recorre es 21 partido por 4 amperios, R sub n es igual a V sub A menos V sub E, que son 21 voltios, partido por I sub n, que es 21 partido por 4 amperios. Esto me da 4 ohmios. Bueno, pues ya conocemos los valores de la fuente de intensidad y de la resistencia en paralelo. Eso nos permite analizar pues cualquier resistencia R sub L que conectemos entre los terminales A y B de una manera rápida. Si conectamos la resistencia de 3 ohmios, como ya conocemos I sub n, R sub n y R sub L 3 ohmios, la intensidad que circula por esa resistencia se obtiene rápidamente. No lo vamos a hacer porque es un circuito muy sencillo, y como ya obtuvimos en el caso del teorema de Thevenin, la intensidad que circula, I, si la llamamos I, a la intensidad que circula por la resistencia de 3 ohmios, era igual a 3 amperios. Si el alumno quiere hacerlo en el circuito este, lo puede hacer y verá que naturalmente tiene que coincidir con la intensidad que obtuvimos aplicando el teorema de Thevenin.